Sí, me da mucho gusto recibir en esta cabina mi querido Jaime Ramos para hablar de Espérame al final de la pandemia, un libro que, pues mire, yo creo que nos puede reflejar a todos de una forma novelada. Me tocó leer algunos libros también, además de esta novela de Jaime, algunos libros que contaban historias reales, pero la verdad es que yo creo que ninguna novela puede estar totalmente sola en la historia, porque yo creo que encontraría finalmente esa misma historia en algún lugar del mundo. O sea, por lo que estuve leyendo de verdad de las historias reales, yo creo que la imaginación de cualquier novelista o de cualquier persona que haya escrito algo podría encontrar la historia real en cualquier lugar del mundo. Fue tan dramático esto, mi querido Jaime, que la verdad yo creo que lo podría encontrar en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Paco, de estar aquí en tu programa. Te- Muy te- agradecido. no, el agradecido soy yo. A ver, es la historia de Antonio. La historia de Antonio que, pues como muchos, ¿no? Se separa de sus seres queridos, como todos nos separamos, y pues empieza a vivir un acercamiento tecnológico, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, pero yo creo que como todos también al final nos dimos cuenta de que ese acercamiento tecnológico pues no es suficiente, ¿no? Y empezamos a tener un vacío impresionante. Sí, el personaje Antonio, yo creo que lo fuimos todos, en menor o mayor medida, como tú dices, en todo el mundo. El caso de Antonio en la ficción, pues surge en ese aislamiento que nos provocó el COVID, aquí en China, en Rusia, en todos lados, en mayor o menor medida, sobre todo en los centros urbanos, es donde nos pegó más. Ujú. La soledad empieza a pegarte, a afectarte. Empiezas con el temor de qué va a pasar mañana, la incertidumbre, y bueno, y los científicos nos van a resolver el problema, el Espíritu Santo, las religiones, etcétera. Hubo mucho apego a las religiones. Y él empieza a transformarse en los sueños, en el día, en la noche, afloran personalidades, el tiempo, el espacio, y surge eh, mm, historias del pasado, del presente, y nunca se imagina mucho el futuro porque pues no existe. Ujú. Todo mundo se veía al espejo en las mañanas y dice, ¿qué va a pasar? Pues nadie sabía nada. Te lo voy a decir, Antonio, si me dices dos adjetivos para poderlo definir, incertidumbre y miedo, ¿no? Pavor, Sí. pavor porque pues veías en la televisión todos los países con una cantidad de muertos que no cabían en las morgues, en los hospitales, en los servicios funerarios, las ausencias cercanas, lejanas, no podías ni despedirte de ellos por el miedo. No te dejaban ya ver a tus seres queridos ausentes. Todo eso luego, ayer que caminaba yo ahí por la casa, ahí en la Roma, veía otra vez el mundo vibrante de la calle, de la gente, de los puestos ambulantes, los gritos de todo el mundo, la algarabía que te da la especie única que somos. Ujú. Y ya se nos olvidó, Paco, que hace 3 años éramos perritas flacas y andábamos ahí llorando y todos angustiados con miedo. O sea, no aprendimos nada, Jaime. Se nos olvida. Acuérdate que la memoria colectiva es veloz, veloz como el Couftec, o sea, como un cometa. Al día siguiente ya no te acuerdas qué pasó, quién fue, a qué horas. Es una defensa biológica del ser humano, ¿no? Eh, la pandemia nos vino a regresar mucha humildad en el momento. Sí, porque estábamos ya en un nivel de soberbia importante, ¿no? Seguimos. Sí, sí. Seguimos, esa no la vas a perder. Y también hasta somos groseros con tanta novedad tecnológica, digital, etcétera. Nos creemos los reyes de la especie, ¿verdad? De los 8.7 millones de especies que hay dentro de los tres reinos, el vegetal, el protectista y el animal. Y esto nos regresa un poco de humildad Ujú. por un tiempo. Luego regresas a escuchar a Bad Bunny, a Peso Pluma y bueno, pues son los gustos de las nuevas vidas existenciales donde todos queremos ser únicos, diferentes, originales
Y el mundo nos está cambiando, nos va cambiando la forma de ser y de sentir. El COVID afectó más a los seres urbanos que a los seres rurales, por el amotinamiento, el aglutinamiento de las personas en las grandes ciudades. Y todo el mundo quiere ser urbano ahora. Ya, la gente de campo ya no quiere ser originaria, ni de pueblos originarios, ni de provincia. Todos quieren ser de grandes ciudades. Yo siento que la pandemia nos marcó a todos, nos marcó, en el hogar marcó a muchos, separó muchos hogares. Exacerbó la violencia dentro de las casas, ¿no? No estamos acostumbrados a convivir y fíjate que luego el alrededor te va haciendo y te va formando. Hay un libro de un inglés, El Señor de las Moscas, lo recuerdo porque caen unos muchachos en una isla, todos niños, y empiezan a hacer su microcosmos, su mundo. Liderazgos perversos, ¿no? Así es. Y acá, en los hogares, cuando no estaban todo el día juntos los hijos, el padre, la madre, los abuelos, etcétera, muchos se volvieron un caos. Yo, fíjate que ahora que lo dices, tienes mucha razón. Ahora que veía yo los programas estos de la Casa de los Famosos, ¿no? Y me empezaba yo a recordar Big Brother y tal, dije, pues, ¿para qué los encierran si así estuvimos 3 años? ¿No? Sí, estuvimos encerrados. Y de verdad, si hubieras puesto una cámara, no creo que hubieran sido historias muy diferentes a las que... Pero eres voluntario. Sí. ¿A qué costo? En ¿no? el COVID no. Sí, claro. Acuérdate, todos los libros, ¿por qué empezó la historia? La historia empieza por el encierro. Estoy hablando en primera persona, lo demás es ficción. El día 20 nos vamos fuera de la ciudad, éramos, no sé, 18 personas, yernos, nueras, nietos, sobrinos, todos. Regreso a los 2 meses, regreso a casa, a continuar tratando de generar la vida productiva, la familia se queda allá, algunos regresan. Y sentado en casa volteo y veo un edificio de esos abandonados en la Roma del 85 que nunca han reparado. Y empiezo a ver o a empezar a sentir cómo un pensionado empieza a vivir la pandemia. Y ahí nace la historia. ¿Cómo te verías en la televisión, sin rasurarte, sin cambiarte, haciéndote güey para arriba y para abajo todo el día, en las ventanas, en el baño, tiras la basura, vas, cocinas, haces, o sea, pero no sales? Digo, no hay que estar encerrados para hacerse güey luego, ¿verdad? Digo, sí, tampoco. No, eso es una facultad de todos. Ahora, pero creo que también conocimos la tremenda incapacidad que tenemos, y creo que también se refleja en tu libro, de estar con nosotros mismos. Batallamos. Sí. Porque también era una lucha contra ti. Sí, sí, sí. De todo lo que he hecho, ¿de qué ha servido? Puedo tener dinero, puedo tener todo, puedo ser Juan Camaney y mañana te contagias y bye bye. Sí. Fue un golpe muy, muy severo al ego humano, a los exitosos, a los soberbios. Si no aprendimos de eso, pues seguirán. Claro. Oye, ¿por qué le recomiendas a la gente que lea tu libro ya cuando terminó la pandemia? Ya cuando muchos ya lo olvidaron. El título es muy provocador y me provocó porque lo encontré en el Parque España. Camino ahí 2, 3 veces a la semana. Hay muchos letreros, muy, muy interesantes desde el punto de vista sociológico, maravillosos, pero me gustó porque es la esperanza. Esto siempre soñamos con la esperanza, Paco. Vivimos la tragedia día y noche, pero siempre pensabas que al día siguiente podía estar mejor. Todos vivimos de ello. Todos. Creemos que el mundo va a ser mejor. Con Trump, sin Putin, sin los chinos, sin la guerra nuclear,
sin las conflagraciones mundiales, etcétera, el cambio climático, el calor de hoy, el calentamiento de la atmósfera, etcétera. Y siempre creemos y debemos pensar como reyes del reino animal de que podemos componer todo. Esto no lo podíamos componer. Entonces nos llevó a mucha angustia. ¿Por qué puede ser interesante? Primero porque recorre parte de cierta literatura que se acomoda a muchos aspectos de nacionalidades inclusive. Pero el miedo es humano. Lo siente un chino, lo siente un ruso, lo siente cualquiera. Claro. Y la esperanza es más humana. Jaime, yo le recomiendo mucho a la gente, nos va a cortar la computadora, que lo compren, que lo busquen, está en Amazon. En amazon.com.mx. Ahí lo pueden encontrar. Sí, y sobre gracias. todo para que de alguna forma aprendan un poquito de lo que sucedió. Para mí fue el gran aprendizaje del libro. Y gracias por venir, que No, al contrario, gracias por invitarme. Una plática súper a gusto, pero ya no podemos seguirla. Gracias, Paco. Gracias Gracias a ti. Jaime Ramos.